Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy quiero comentarles mi última lectura y se trata de un cuento que he leído y que se llama El Capote de Nikolai Gogol, del escritor ruso, nació en Ucrania en 1809 y que murió en 1852 y que trabajó él también como funcionario en San Petersburgo, una ciudad en la que están ambientados muchos de sus relatos. Y uno de los relatos que está ambientado en San Petersburgo y cuyo protagonista es un funcionario público, un copista, es justamente El Capote. Y el protagonista se llama Akaki Akakievich. Ujú. Este personaje es muy interesante porque es probablemente la génesis de dos personajes fundamentales eh, digamos, de finales del siglo XIX y del siglo XX, que son, por un lado, Bartleby, el escribiente, y por otro lado, el pobre Gregorio Samsa de Franz Kafka. ¿Cómo he llegado yo a El Capote de Gogol? Pues he llegado gracias a este libro que estoy leyendo y que voy a reseñar en siguientes videos, y que se trata de Hay alguien ahí, ¿m? De Peter Orner, Apuntes sobre vivir para leer y leer para vivir, un libro que les recomiendo desde ya, una traducción de Damián Tuyo en una edición de Chai Editora, unas ediciones lindísimas las de esta editorial, y además unas traducciones que por lo visto son muy buenas, ¿no? Yo estoy disfrutando mucho de este libro porque es un libro que no solo nos habla de la vida de Peter Orner, sino también que Orner nos cuenta un poco qué es lo que lee, qué libros eh, son referencia en su biblioteca personal, una biblioteca que está en un garaje, y que en uno de los capítulos nos habla de La voz solitaria de Frank O'Connor, ¿no? Este libro, que se publicó en 1963, es para Orner uno de los pocos libros manual sobre cuento que él puede soportar, ¿no? El otro libro, también para tener en cuenta, es Seis propuestas para el próximo milenio de Italo Calvino, ¿no? Así que La voz solitaria de Fran O'Connor y Seis propuestas para el próximo milenio de Italo Calvino, a quien le interese el cuento, Orner nos dice que estos dos libros para él son muy interesantes. En La voz solitaria solo tiene un pero o dos, que es la forma en que O'Connor analiza la narrativa cuentística de Hemingway y sobre todo la de Catherine Manfield, que O'Connor de forma rarísima considera brillante pero olvidable, ¿no? En fin, nos habla un poco Horner de este libro en este capítulo. Ya comentaremos este libro en, digamos, hay alguien ahí, lo comentaremos en una reseña que le dedicaremos a Horner por completo. Pero es en este capítulo en el que O'Connor, o Horner, citando a O'Connor, descubre a los lectores un cuento que en mi caso yo no conocía, que es El Capote de Nikolai Gogol, ¿no? O'Connor rescata una frase de Turgenev en la que afirma que todos los escritores rusos han emergido del capote de Nikolai Gogol, ¿no? Esta historia tiene una tremenda relación con este libro que tengo aquí, Bartleby el escribiente, de Herman Melville, pero además está fuertemente relacionado con el tema que tocamos ya en un video que voy a dejar enlazado, que es el tema del personaje sin sombra, ¿no? Y que aquí curiosamente tiene esta forma de abrigo, ¿no? Es decir, es el abrigo y la relación del personaje con el abrigo lo que nos va a remitir a las características de este personaje sin sombra, ¿no?
Y Akaki Akakievich, que trabaja como copista, que es funcionario público, que es un burócrata en la ciudad de San Petersburgo, ¿no? Un cuento que fue escrito entre el año 39 y 41 y se publicó por primera vez en el 42, en 1842. Eh, Akaki trabaja pues en una oficina y sufre, como todos los personajes sin sombra, rechazo social, todo el mundo se burla de él, es un personaje outsider, totalmente insignificante. Eh, Tiene unas características además eh, muy curiosas porque son características que prefigura, por ejemplo, Verne en este libro Máscaras de la Ficción como características de los personajes sin sombra, el personaje arquetípico. Dice aquí era bajo de estatura, algo picado de viruelas, Akaki, un tanto pelirrojo y también algo corto de vista. Esta eh, cuestión de no ver bien, ¿no? Que asociamos directamente a la heliofobia o al problema de ceguera de algunos personajes sin sombra, ¿no? Aquí tiene este problema y también tiene este rostro pálido que nos lleva directamente al Bartleby del preferiría no hacerlo. Nuestro hombre, dice Gogol, o el narrador del relato, nuestro hombre era lo que llaman un eterno consejero titular, de los que, como he sabido, se han mofado diversos escritores que tienen la laudable costumbre de atacar a los que no pueden defenderse, ¿no? Estamos aquí, este relato además forma parte ya de una grieta, digamos, en la trayectoria de los personajes marginales en la literatura, ¿no? Generalmente personajes bufonescos o personajes eh, siempre a la sombra de los grandes personajes luminosos de la literatura, de los héroes, eh, de la virilidad, ¿no? Y que, sin embargo, a finales del siglo XIX y ya durante todo el siglo XX, incluso el siglo XXI, se ha convertido en el antihéroe, en el personaje revisitado constantemente, que es este personaje marginal, este personaje que vive en la sombra o que vive sin sombra, ¿no? Eh, y que en este caso forma parte también del personaje que está enajenado por su trabajo, ¿no? Porque trabaja como funcionario y tiene un trabajo mecánico de repetición, es copista, copia documentos uno tras otro sin parar, y esa monotonía, ese trabajo que nunca deja ver un logro o el éxito de la acción, ¿no? Termina generando personajes totalmente desalmados, grises, que pierden completamente la vitalidad, ¿no? Entonces Akaki, al igual que Bartleby, pierden esa vitalidad. Y en el caso de Akaki es muy interesante porque la recupera esta vitalidad a partir del incidente que tiene con su capote, ¿no? En San Petersburgo hace un frío terrible, llega el invierno y todo el mundo saca sus capotes, ¿no? Entonces él también saca el suyo, pero es un capote viejísimo que está ya podrido y entonces lo lleva al sastre para repararlo porque no tiene dinero tampoco, ¿no? Es una persona sin mucho poder adquisitivo. Y el sastre le dice que ni hablar, que no le va a arreglar el capote porque el capote está hecho polvo y que se tiene que hacer uno nuevo, ¿no? Y le dice que le va a costar una barbaridad, ¿no? Entonces al final, bueno, van transando y lo dejan en 80, pero acá aquí no tiene ese dinero. Sin embargo, ya el hecho de tener que ahorrar el dinero para conseguir el nuevo capote le ilusiona, ¿no? Y ahí vamos viendo y se va gestando la transformación del personaje, ¿no? El personaje que no tiene vitalidad, que no tiene esperanza, cuya vida es una rutina, que está totalmente abducido por su labor de copista, de pronto empieza a tener una razón de alegría, unas ganas de vivir por el hecho de que va a conseguir un capote nuevo, ¿no?
Y finalmente consigue pues el capote, ¿no? Se compra el capote es una maravilla, es lindísimo. Y él pues se siente maravilloso con su nuevo capote, ¿no? Este nuevo capote que le da esa ilusión siempre superficial, ¿no? Bueno, de éxito, de empoderamiento, como diríamos en estos tiempos, no es otra cosa que una ilusión, ¿no? Porque si nos ponemos en el marco del personaje sin sombra, en realidad Akaki tenía una sombra, solo que estaba estropeada como él, ¿no? Y lo que ha hecho es cambiar su sombra por una sombra que probablemente no le identifica, ¿no? Entonces, Akaki busca una nueva identidad a partir de esa nueva sombra en forma de abrigo o de capote. El capote le va a durar poco al pobre Akaki, que lo invitan pues a un cumpleaños en la zona alta de San Petersburgo y tiene que cruzar la ciudad pasando por unos barrios un poco movidos. Y no es de ida, sino de vuelta, medio borracho, que entra por una plaza y se encuentra con un par de maleantes que le roban el capote, ¿no? Una desgracia, porque estábamos nosotros como lectores, estamos felices de que Akaki tenga ese capote nuevo que le ha insuflado vida y sin embargo pues le dura menos que nada, ¿no? Al día siguiente el hombre se siente fatal, se va a trabajar y le cuenta a todo el mundo que ha perdido el capote y le aconsejan que vaya pues a la comisaría a hacer un trámite de denuncia y tal como en estos tiempos pues hacer una denuncia sirve para poco o para nada, ¿no? Porque le mandan de un lugar a otro y de un lugar al otro y nadie le asegura realmente que vaya a recuperar el capote, ¿no? En este punto del cuento todos sabemos que el pobre Akaki no va a conseguir que le devuelvan su capote, ¿no? Y es la imagen de un turista en Barcelona que va a una comisaría y que quiere recuperar un reloj que le han robado y todos sabemos que el reloj no lo va a recuperar y que la denuncia además no va a servir para nada, ¿no? Pues lo mismo pasa en 1840 y pico en el cuento de Gogol. Y esta escalada buscando la manera de llegar a una persona que le pueda ayudar a que recupere el capote, lo lleva a un personaje llamado la alta personalidad, ¿no? Y este personaje se encuentra con Akaki, con la mala suerte para Akaki de que está acompañado de un amigo y por presumir trata fatal al copista, ¿no? Le dice que se ha creído, que por qué viene aquí, que a fastidiar, que tiene que hacer todo el trámite, que tiene que ir paso a paso, que no se puede saltar escalones o peldaños dentro del sistema burocrático y lo echa de mala manera. Tal es el impacto y la tristeza que siente nuestro personaje que se enferma y se muere, ¿no? Entonces, hasta ahí tenemos la prefiguración, ¿no?, de lo que va a ser Bartleby, el escribiente, ¿no? Hay aquí alguna cosita interesante que podemos decir al respecto de este parecido entre Bartleby y, y Akaki, ¿no? O Akaki y Bartleby, porque Akaki fue primero, ¿no? Eh, por un lado, él es un personaje, es un copista, ¿no? Es exactamente, tiene la misma categoría que Bartleby. Y, por ejemplo, aquí fíjense en este párrafo, ¿no? Difícilmente se encontraría un hombre que viviera cumpliendo tan celosamente con sus deberes, ¿no? Aquí vemos también esa disciplina inicial que sorprende al abogado cuando Bartleby empieza a trabajar con él, ¿no? Y es poco decir que trabajara con tanta afición y esmero. Allí, copiando documentos, se abría ante él un mundo más pintoresco y placentero. En su cara se reflejaba el gozo que experimentaba. Algunas letras eran sus favoritas, y cuando daba con ellas estaba como fuera de sí. Sonreía, parpadeaba, y se ayudaba con los labios de manera que resultaba hasta posible leer en su rostro cada letra que trazaba con su pluma, ¿no? Aquí hay un matiz, porque sí que es verdad que acá aquí tiene un poco más de, o demuestra un poco más la alegría
por su trabajo, ¿no? No es lo mismo el caso de Bartleby, que siempre es gris, que siempre es inexpresivo, ¿no? En cierta ocasión, un director, hombre bondadoso, deseando recompensarlo por sus largos servicios a Akaki, ordenó que le diesen un trabajo de mayor importancia que el suyo, ojo con esto, que consistía en copiar simples documentos. Se le encargó que redactara a base de un expediente un informe que había de ser elevado a otro departamento. Su trabajo consistía solo en cambiar el título y sustituir el pronombre de primera persona por el de tercera. Esto le dio tanto trabajo que todo sudoroso no hacía más que pasarse la mano por la frente hasta que por fin acabó por exclamar: no, será mejor que me dé a copiar algo como hacía antes. Y desde entonces lo dejaron para siempre como copista, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora, años más tarde, cómo lo hace Melville, ¿no? Cuando le dice, pues este hombre, en tal actitud me quedé al llamarlo y declaré a prisa lo que deseaba que hiciera, concretamente examinar un pequeño papel conmigo. Imaginen mi asombro, no mi consternación, cuando sin moverse de su cubículo, Bartleby, con voz singularmente apacible y firme, replicó: preferiría no hacerlo, ¿no? Y luego lo repite ya unas 4 veces, ¿no? Entonces aquí tenemos también este parecido, ¿no? ¿Cuál es la gran diferencia y qué convierte a este cuento de Gogol en un cuento también fantástico que podemos enmarcar en el romanticismo? El final, ¿no? Después de la muerte se escuchan voces que dicen que en un puente hay un fantasma y que este fantasma le roba el capote a los que pasan por ahí, ¿no? Y que además va vestido de funcionario. Entonces al final va a haber un encuentro definitivo entre esta alta personalidad que se había burlado tanto de Akaki y este fantasma, ¿no? Que va a buscarlo para robarle el capote. El cuento es fantástico, no hay spoiler porque hay que leerlo, es un cuento magnífico y magníficamente escrito. Hay temas de narrador que me gustaría, en el que me gustaría extenderme, pero ya será esto para otra ocasión. Así que hoy les recomiendo que cojan su ordenador, busquen en Google el cuento y si no, tienen una muy buena edición ilustrada con la editorial Nórdica. Son libros muy bonitos. Ahí también tienen la maravillosa historia de Schlemil. Y bueno, creo que son 2 libros que yo voy a adquirir y que seguramente nadie va a desaprovechar porque son historias excelentes, muy bien ilustradas, muy bien traducidas por editorial Nórdica. En fin, Bartleby, los personajes sin sombra y en este caso Akaki Akakievich, protagonista de El Capote de Nikolai Gogol. Seguimos leyendo.